esencial. Entonces vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie del Sermón del Monte. Vamos a continuar. Ya vimos y hemos sabido, hermanos, y comprendido que el Sermón del Monte consta del capítulo de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ya vamos en el capítulo 7, hermanos. Ya vamos para los últimos temas. El día de hoy, hermanos, el tema que vamos a aprender es el juzgar a los demás. El juzgar a los demás. Entonces voy a pedirles, vayamos a Mateo, el capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando entras en una discusión por alguna diferencia, que entres en una discusión con alguien por alguna diferencia, ya sea teológica, emocional, intelectual, deportiva, cultural, y no se diga, hermanos, en una diferencia espiritual? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando esa persona con la que tú estás hablando, con la que tú estás debatiendo, comienza a sentirse perdido? Comienza a sentirse que ya lo estás encasillando, que ya se siente perdido. De inmediato, hermanos, normalmente esa persona lanza una pregunta retórica. Su mejor defensa ahora ya no son las palabras ni argumentos. Ahora su mejor defensa es una pregunta retórica. O dos. ¿Y a ti qué? ¿Tú quién eres para juzgarme? Cuando quieres corregir a alguien, hermano, en el tiempo y en estos momentos, cuando tú quieres corregir a alguien que está llevando o aprendiendo doctrinas que no son bíblicas, que ahora su pastor o líder de repente ya es un apóstol, veíamos el otro día, ahora de repente ya es un arcángel, de repente ya salen con cada cosa, hermanos, fuera de la palabra. No se diga, hermanos, cuando a un hermano en la fe tú lo confrontas con su pecado. Ahora bien, yo le pido que ponga mucha atención, hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos sí pensamos o podemos comprender o malentender lo que el Señor marca, por ejemplo, en este capítulo 7, versículo 1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque mucha gente se queda nada más con ese pasaje, hermanos. Mucha gente se queda nada más con ese texto. Y algunos podrán decir, ah, caray, pues a lo mejor tiene razón. A lo mejor, pues sí es la verdad. A lo mejor solo Dios es perfecto. Y pues la palabra del Señor me dice en Mateo capítulo 7, versículo 1, pues que no lo debo de hacer. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos en ese error. Máxime, si tú y yo utilizamos un texto aislado. Máxime, hermanos, si no conocemos o si no se nos enseña en nuestra congregación que todo texto tiene un contexto bíblico. Todo texto, hermanos, tiene un contexto general. Debemos aprender también a ver cómo era el contexto histórico del momento en el que se estaba hablando. Es muy importante, hermanos, porque si utilizamos, repito, un texto aislado, un texto fuera de contexto, para muchos se convierte en un pretexto, dice el pastor Sugel Michelin. Vayamos pues a la palabra y que sea la palabra la que nos enseñe y nos ayude, hermanos, a aprender el tema de juzgar a los demás. Romanos capítulo 14, versículo 13.
La carta a los Romanos, el capítulo 14, el versículo 13. Dice la palabra de la siguiente manera: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El apóstol Pablo dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Entonces, hermanos, ¿podemos o no podemos juzgar? ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar? ¿Hacemos mal si juzgamos a alguien? ¿Vamos contra la Escritura si juzgamos? ¿Prohíbe la palabra que juzguemos a los demás? Porque Pablo, hermanos, está hablando aquí a la iglesia en Roma. A lo mejor algunos de ustedes están pensando: ya ve, hermano Eri, pues para que ni comience ahora con eso. Amados hermanos, al estudiar la Biblia, siempre debemos ir al contexto inmediato. Y si el contexto inmediato, hermanos, no trae luz suficiente a lo que estamos estudiando, debemos entonces ver el contexto amplio o general alrededor del texto que se estudia. De esa manera, tú y yo podemos hacer una interpretación correcta. Porque insisto en lo que te dije ya, es muy fácil aislar un texto y de ese texto, hermanos, hacer una doctrina. Pero en este texto no se está hablando de lo que tú y yo aprenderemos el día de hoy. No se habla de un juicio en respecto a una buena o mala enseñanza. No se habla, hermanos, acerca de un buen o mal comportamiento. Si tú y yo leemos el versículo del 1 al 3, ahí no lo aclara. Fíjate lo que dice. Capítulo 14, versículos del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo, hermanos, está enseñando aquí porque había un conflicto en la iglesia en Roma acerca del judío original que no comía, hermanos, carne, y los que estaban añadiéndose a la iglesia que todavía, como no eran judíos precisamente, pues comían carne o no basaban su dieta en legumbres. Entonces empezaban a juzgarse: no, es que tú estás mal, no, es que la palabra de Dios, no, es que la ley, no, es que... Entonces Pablo dice: no se juzguen, o sea, no tiene caso, y menos por comida. Aquí Pablo, hermanos, está remarcando, y lo que remarca es recibir al débil en la fe. Pablo, hermanos, está hablando de un cristiano, o que un cristiano maduro, en vez de criticar al débil, lo ayude. Porque ese débil a lo mejor en algunas situaciones, algunas cosas aún no comprende, porque aún no sabe. Aún, hermano, todavía tiene o trae consigo a lo mejor el paganismo de donde salió. Pablo está diciendo entonces que lo reciban y le vayan enseñando para que esta persona crezca. Pero si en lugar de enseñarle o en lugar de compaginar lo que los dos van aprendiendo, el que es cristiano ya empieza a juzgarlo, entonces, hermanos, en vez de apoyar y crecer, esa otra persona se va a quedar ahí. Un cristiano, mis hermanos, debe de ir aprendiendo cómo estudiar la palabra. Un cristiano debe saber examinar la Escritura. Al examinar la Escritura, hermanos, tú estás abriendo camino para que la Escritura examine tu vida. De ahí la importancia de este tema. De ahí la importancia, hermanos, de saber lo que la Biblia dice con respecto al juzgar. Porque hoy veremos que a diferencia de lo que muchos hablan o enseñan, hermanos, que la Biblia nos manda que no juzguemos, que no tenemos ni derecho ni autoridad para hacerlo, hoy aprenderemos y veremos que la Biblia nos alienta a que ejerzamos un juicio. Respaldémoslo con la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 3.
Primera carta a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 3. Escuche bien. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow, hermanos, y era la iglesia, Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Continúa Pablo. Ciertamente yo no estaba ahí con ellos. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado. Las personas, hermanos, que no conocen la palabra del Señor, hablan mucho de que la Biblia trae muchas contradicciones, que hay muchas contradicciones en la Biblia. Este es uno de los pasajes y es uno de los casos que se comentan mucho, porque usted lee Romanos y luego lee este pasaje, ciertamente sonará contradictorio, pero para nosotros no es así, hermanos, no hay contradicción, porque aquí Pablo ahora sí está hablando de disciplina en la iglesia, hermanos. En la iglesia tiene que haber disciplina. Porque una iglesia, hermanos, debe saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, debe haber juicios contra alguien que infrinja lo establecido, contra alguien que infrinja lo que viene en la palabra. Y lo más importante, hermanos, ese juicio tiene que ser en lugar y momento justos. El liderazgo de la iglesia tiene que juzgar en la congregación. Voy a ponerles un ejemplo para irlos adentrando a lo que es el tema. Imagínense que de pronto estamos en el edificio, estamos congregados, está la adoración o la alabanza, como quiera usted llamarle, y de pronto en el servicio, alguien que visita la iglesia se aloca de repente, hermanos. Se aloca de repente, y de repente comienza a brinque y brinque, grito y grito, cosas que se acostumbran en algunas otras iglesias, y empieza, hermanos, a hacer un desorden, y voltea a Dago y me ve, y yo le digo, no lo juzgues, hermano, no lo juzgues, déjalo, tenemos que mostrar amor, no lo juzguemos. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pasaría? Se generaría un desorden, hermanos. Nosotros como congregación tenemos un poquito de tiempo. Vamos ya en el segundo año y vamos por el tercero. Pero ya hemos tomado, hermanos, algunas decisiones que han sido que tomarse como debe de ser. Ya hemos tomado, hermanos, algunas decisiones y yo le aseguro que lo vamos a seguir haciendo porque la disciplina en la iglesia es importante. El problema en Corinto era muy grave, tanto que dice Pablo que ni aún entre los gentiles se veía, hermanos, créamelo, es cierto, es verdad. Aún hoy en iglesias actuales pasan cosas, hermanos, que ni aún los inconversos permiten. Ni aún los inconversos permiten, hermanos. Pero como mucha gente dice o se enseña, no, pues es que no se debe de juzgar. No digas nada. A lo mejor sí es cierto y Dios le habló al pastor ese y ahora pues ya quiere a mi esposa. Imagínate, hermano. Y tú puedes decir, ay, hermano Heriberto, está siendo exagerado. No, hermanos, pasa en las iglesias actuales. Pasa en las iglesias. Nuestra congregación, hermanos, nuestra congregación siempre va a guiarse por el mismo camino. Si alguien se desvía, hermanos, y es miembro de nuestra congregación, si alguien se desvía, no importa la posición que tenga, sus actos serán juzgados. Escucha lo que le voy a decir. Aún si es el mismo pastor. Aún si es el mismo pastor. Ay, hermano Heriberto, a lo mejor debemos ser más flexibles. Ay, hermano Heriberto, a lo mejor nos hace falta amor.
Y más hoy que estamos en el Día del Amor y la Amistad, mis hermanos. No, no, hermanos. No debemos de callar en esas situaciones. Haríamos mal si lo hiciéramos. La defensa del Evangelio, hermanos, exige un juicio, pero ese juicio debe ser un juicio sano por parte de la iglesia. Pablo lo sabía y Pablo juzgaba y pedía que se juzgara, pero no solo él, hermano. Vamos a ver a Juan. Vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Leo la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, aquí viene la palabra clave para este tema, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí Juan, hermanos, está lanzando una orden. Juan está diciendo, probad. Te lo voy a poner en español y en medios mexicanos. Si a usted le dan a probar algo, ¿qué hace, mi hermano? Si a usted le dan a probar algo, ¿qué hace? Lógicamente, usted, vamos a suponer, su esposa le dice, oye, prueba esta salsita, a ver qué te parece. Probad. Si a ella le da a probar, es para que usted apruebe o desapruebe. Es decir, es para que usted emita un juicio. Es para que usted diga, si me gustó, no me gustó. En este caso, hermanos, Juan está refiriéndose a quienes predican la palabra, a quienes hablan la palabra, a los que llevan y comparten la palabra. La iglesia, hermanos, debe emitir un juicio. Si el predicador presenta la palabra correctamente o si el predicador tuerce la palabra. Yo puedo confiar, hermanos, en que ustedes han aprendido, independientemente, hermanos, ojo, yo puedo confiar en que ustedes han aprendido independientemente de que en nuestra congregación, siervos de Jesucristo, no invitamos predicadores. No invitamos predicadores y difícilmente lo haremos, por no decir que no lo vamos a hacer. Pero yo estoy confiado, hermanos, y muy consciente de que la mayoría de ustedes ya distingue a un charlatán de un verdadero predicador. En que la mayoría de ustedes ya emite un juicio sobre alguien que está enseñando erróneamente. Y aunque también hay otros hermanitos que apenas van aprendiendo, hermanos, nuestra obligación, como maduros en la fe, nuestra obligación es cobijarlos y protegerlos. Sin embargo, hermanos, no debe de haber tolerancia para los malos maestros, porque la Escritura, como estamos viendo el día de hoy, como estamos aprendiendo, hermanos, la Escritura no aprueba ni permite esa tolerancia. Hoy está muy fuerte, hermanos, un movimiento que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo, hermanos, es, bueno, la definición dice, armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. El ser inclusivistas, hermanos, está de moda, sin poder ver el daño que esto hace. Tú eres católico, dicen algunos. No pasa nada, aquí cabes. Tú eres budista, no hay bronca, aquí cabes. Tú dices que la muerte es santa. Gloria a Dios, todos somos hermanos. Eso es sincretismo. Pero no debe ser así, hermanos. Cuidado con eso. No creáis a todo espíritu, dice Juan. Lo malo, hermanos, es que ese sincretismo se está metiendo a las iglesias evangélicas. Todo por falta de un juicio por parte de sus líderes. A veces la música, a veces las corrientes de la moda, pues qué sé yo. Y usted podrá decir, no, hermano Eri, pues yo me voy con lo que dijo Jesús. Yo sigo creyendo en lo que dijo Jesús. No juzguéis, es decir, amor y paz.
vamos a dar un salto, hermanos, y vamos a ver al maestro y sus palabras. Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Bueno, Jesús, ¿sí o no? ¿Juzgamos o no juzgamos? ¿Quién te entiende? Aquí Jesús, hermanos, está recriminando a la gente. Vamos a ver por qué. La gente decía, hermanos, si nos vamos más adelante, más atrasito, la gente decía, había unos que decían, no, tú demonio tienes. Había otros que decían, no, es bueno. Había otros que decían, no, hombre, este es malo. Había otros hermanos que decían que Jesús engañaba al pueblo, pero ninguno lo hacía abiertamente. Por eso es que Jesús, hermanos, lanza estas palabras. Pero Jesús no le prohíbe a la gente que lo juzguen, inclusive a él, hermanos. La gente no le prohíbe que lo juzguen, inclusive a él. Lo que ordena es que hagan un juicio justo. La gente entonces le decía a Jesús, no, pues lo que pasa es que haces eso porque tienes demonio. Algunos decían que era bueno, otros decían que era malo, otros decían que engañaba al pueblo, y como les dije, ninguno lo hacía abiertamente, hermanos. Entonces, Jesús lanza estas palabras de Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, o sea, no está prohibiendo que lo juzguen. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Si el pueblo, hermanos, del Señor, en ese momento, cuando Cristo estuvo aquí, si el pueblo del Señor conociera las Escrituras, si el pueblo del Señor escudriñara las Escrituras, yo se lo aseguro, mis hermanos, yo se los aseguro, hubieran corrido a los pies de Cristo. Inmediatamente se hubieran ido a sus pies en vez de juzgarlo. Ellos hubieran reconocido, hermanos, que Jesús era el Mesías prometido. Todos lo criticaban, hermanos. Todos tomaban partido, pero lo hacían según las apariencias. Ellos murmuraban, hermanos. Dice la Escritura que se maravillaban, pero no por lo que hacía. No por lo que hacía. Fíjate, aquí te voy a enseñar otro versículo que muchas veces fuimos mal enseñados en ese respecto, o muchos lo comprendimos mal porque lo aislábamos de la demás Escritura. Fíjate lo que dice el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Mucha gente, hermanos, confunde este texto y lo enseñan como que Jesús no tuvo escuela, como que Jesús no era estudiado, vamos a llamarlo de la siguiente manera, como que Jesús, pues no, pues hasta muchos dicen, no, pues Jesús era tan humilde, él no sabía leer ni escribir, porque dice la Escritura, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? No, hermanos, nada que ver, pero conforme aprendemos más la palabra, nos damos cuenta y nos ilumina a lo que se referían estas personas cuando dicen eso. Ellos dicen, Jesús, ¿cómo sabe estas palabras? ¿Cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Hermanos, ¿a qué se referían estas personas? La Biblia no registra que Jesús tuviera un rabí. La Biblia no registra en ningún lugar de quién hubiese aprendido. Por eso la gente lo criticaba, por eso la gente lo juzgaba, porque decían, no estudió con nadie, a los pies de quién estuvo este hombre, a los pies de quién aprendió, ni siquiera estudió y ahora ya enseña. El ser humano, hermanos, por naturaleza tiene esa inclinación. El ser humano critica o juzga, pero sin evaluar. Lo hacemos todos lo hacemos. Dígame usted si no. Llega alguien, hermano, a un lugar trajeado, encorbatado, con sus zapatitos limpios. Lo primero que viene a nuestra mente es, este ha de ser licenciado. Este ha de ser alguien importante. Vemos otra persona, hermanos, sucio, tiradón, mal vestido. Caray, ¿este vagabundo qué querrá? No siempre es así.
No siempre el trajeado es licenciado y no siempre el sucio es vagabundo. Pero nosotros, hermanos, juzgamos por las apariencias, por lo que creemos que vemos. Todos estamos normalmente listos para juzgar. Todos, hermanos, tenemos nuestra cinta de medir listota para atacar. Debemos, hermanos, saber cómo juzgar. No se trata de juzgar solo para evidenciar y encontrar culpable al infractor. No se trata, hermanos, tampoco de buscar la forma de solo condenar al infractor. No debemos confundirnos. La palabra juzgar, hermanos, que utiliza el Señor en este pasaje es la palabra griega krinó. Krinó, que significa, hermanos, separar, significa escoger, significa evaluar, significa tolerar, significa condenar, significa determinar. Es decir, la palabra del Señor no nos permite, pero no nos prohíbe juzgar, pero sí nos dice que antes de que juzguemos, evaluemos la situación. Se requiere evaluar bien la situación, hermanos, antes de llegar al fin. No nos prohíbe juzgar, pero debe ser antes bien evaluado lo que se está juzgando, hermanos. Eso solo lo hará un hombre espiritual. Un cristiano, hermanos, normalmente también es juzgado, pero como se evalúa desde un punto de vista carnal, esa es la razón por la que nos juzgan a nosotros como cristianos de intolerantes, hermanos. Por no pensar como todo el mundo, por no aprobar lo que ellos aprueban. Lo malo es cuando un cristiano también cae en esa posición, porque empieza a evaluar o juzgar de acuerdo a su idea o pensamiento. Eso es un error, hermanos. Eso no debe de suceder. Debemos evaluar siempre, tú y yo, siempre a la luz de las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas, hermanos, que simplemente son malas, porque la Biblia así lo dice. El robo, el adulterio, la fornicación, etcétera, hermanos. Entonces, nosotros no somos quien para juzgar con el fin de condenar. No somos nosotros quien juzgamos eso, hermanos, es Dios. Pero debemos atrevernos a juzgar tú y yo, hermano. Debemos atrevernos. Si un hermano en Cristo está en pecado, escúchame bien, si un hermano en Cristo está en pecado, debemos hablarlo. Debemos hablarlo, hermanos. Lo haremos por amor. Lo haremos por amor. Debemos decir a esa persona, ¿sabes qué, mi hermano? En el amor de Cristo, yo te quiero decir que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. La responsabilidad, hermanos, de un pastor es hacerlo. Un pastor debe decirle a una oveja de su congregación cuando está en pecado, cuando está mal, cuando se está desviando, hermanos. Pero muchos pastores no se atreven a hacerlo. Muchos no se atreven a hacerlo. Y menos, mis hermanos. Menos si el del pecado es alguien que ofrenda bien. Menos si el del pecado es alguien que apoya a la iglesia. No, ¿cómo lo voy a juzgar? ¿Cómo lo voy a reprender? ¿Cómo lo voy a disciplinar? No vaya a ser que se me vaya de la iglesia, hermanos, que se vaya. Que se vaya. Si no es un hijo de Dios, realmente no le interesará la corrección. Si esa persona no ha nacido de nuevo, hermanos, se ofenderá y se va a ir a un lugar donde haya más amor, como dice mucha gente. Antes de hablar con la persona, usted ya habrá hecho, hermanos, una evaluación. Usted ya habrá hecho, hermanos, un estudio del caso. Hoy es día del amor y la amistad, pero muchos, hermanos, no comprenden realmente lo que es eso. Hoy es día del amor y la amistad, hermanos. Si usted ama realmente a su hermano, fíjese lo que dice Levítico 19:17. Levítico 19:17. Dice así, hermanos:
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Estas palabras son muy importantes para ti y para mí, hermano. Esto significa que si usted no señala el pecado en su hermano, usted odia a su hermano. Si usted no señala en pecado a su hermano, usted no ama a su hermano. Digo esto, hermanos, para los que dicen que es falta de amor juzgar. No, mis hermanos. Es falta de amor no juzgar. Y porque te amo es que te digo que estás mal. Y porque te amo es que trato de que tú vuelvas a la senda del Señor. Si amamos a alguien, hermanos, se lo diremos. Si amamos a alguien, tendremos que decirle que está mal, hermanos. Ojo con lo que te voy a decir. Pero hagámoslo con misericordia. No porque nos creamos más dignos, no porque nos creamos más santos, porque hay muchos hermanos que se creen todavía más dignos que el mismo Jesús, hermanos. Tú y yo no debemos juzgar para condenar. Eso es algo que no nos corresponde. Dice la palabra del Señor que Dios dio todo juicio a Jesús. Es Él quien enjuicia. Tú y yo, mis hermanos, no juzgamos para acusar al hermano. Tú y yo no juzgamos para acusar al hermano. Ese es trabajo del diablo, mis hermanos. De hecho, la Biblia dice, y se le conoce al diablo como el acusador. Entonces, solo Jesús es lo suficientemente sabio, solo Jesús es lo suficientemente conocedor y amoroso, hermanos, para redimirnos o condenarnos. Tú y yo, entonces, no debemos hacer eso. No nos corresponde juzgar para condenar. ¿Por qué lo digo, hermanos? ¿Por qué digo eso? Porque hay extremos en los que se cae. Hay gente que se la pasa buscando a ver en qué se equivoca el otro, a ver qué error comete, a ver en qué falla, a ver en qué se equivoca, para luego emitir un juicio, para juzgar a ese hermano, pero nunca para edificar, nunca para levantar. Nunca, hermanos, lo hará para que esa persona salga adelante. Lo hará y lo criticará para ver derrotado a la otra persona. Porque eso es lo que realmente busca, hermano. Yo le digo algo que ustedes seguramente ya saben. Si usted busca algo negativo o un error, lo va a encontrar. Lo va a encontrar, mi hermano. Voy a ponerle un ejemplo. Si usted busca algo para criticar a un predicador, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Su tono de voz, su destreza al hablar, su lectura, etcétera, hermano. Si usted busca algún error, lo va a encontrar. ¿Y sabe por qué? Porque somos imperfectos, hermanos. Somos imperfectos. Le aseguro que usted podrá inclusive hasta contar las veces que se equivoca. Usted tal vez se creerá muy crítico. Y le voy a decir lo que en una ocasión me dijo una persona. No, hermano, pastor, me dijo, yo fácilmente predicaría mejor que ese hermano. Yo fácilmente predicaría mejor que ese hermano. Debería de darme usted la oportunidad. Y hoy esa persona ni siquiera está en la palabra. Ni siquiera está en los caminos. No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. Tú y yo debemos denunciar. Tú y yo debemos juzgar conductas inapropiadas. Tú y yo, hermano, debemos denunciar enseñanzas corrompidas. Tú y yo, hermano, debemos señalar doctrinas falsas y pecaminosas. No, hermano, debemos denunciar, mucho menos juzgar por deseos personales. En verdad, hermano, en verdad se lo digo, porque se presentan en las iglesias mucha gente que por envidia, por celos, por egoísmo, por amargura, juzgan y difaman a otros solo para hacerlos ver mal. Esa gente destructiva, hermanos, esa gente es negativa con las personas, pero disfrutan
Disfrutan cuando se encuentran y exponen fallas en los demás. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso, porque la palabra nos enseña lo que ha de pasar con esas personas. Personas que en vez de enjuiciar para fortalecer, lo hacen para destruir. ¿Dónde dice, hermano? Santiago 2:13. Vámonos hasta Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice así, hermanos: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia. Va a haber un juicio, hermanos. Aquel que busca juzgar con el propósito de destruir en vez de edificar, aquel que busca con el propósito de destruir en vez de restaurar, el que busca, hermanos, la falta de los otros para esconder las suyas, aquel que busca no para corregir en amor, aquel que busca no para restaurar la condición del enjuiciado, aquel que busca, hermanos, para poner el dedo sobre la llaga, como dicen algunos, para poner la sal sobre la herida, aquel que muestra, hermanos, un trato áspero hacia la falla de los otros, muestra y manifiesta que no conoce la misericordia de Dios. Eso es lo que muestra. Porque el que reconoce que lo que recibió, fue por misericordia del Señor, el que reconoció la gravedad de sus pecados, el que reconoció que sus pecados solo merecían condenación, el que reconoció que estaba podrido y maloliente, hermanos, ahora cuando vea el pecado en su hermano, créamelo, no será indulgente, no será tapadera, no se hará de la vista gorda, pero antes de juzgar duramente al caído, se acercará a él con compasión. Se acercará a él buscando, hermanos, su restauración, haciéndole ver su falta, ciertamente, pero con el propósito, hermanos, nunca de mostrarse más santo, sino de ver cómo ayudar a corregir el camino del infractor. Y eso, hermanos, lo va a hacer porque va a reconocer, esta persona va a reconocer que eso mismo lo experimentó él mismo, con la paciencia del Señor, con la paciencia que Dios ha mostrado, con la misericordia, hermanos, que Dios ha tenido cada vez que falla, cada vez que cae, cada vez que flaquea, hermanos. En pocas palabras, la misericordia que Dios ha mostrado ante sus pecados. Pero el que enjuicia sin misericordia, hermanos, es porque probablemente no conozca la misericordia de Dios. Entonces, usted se estará preguntando, bueno, hermano Eri, ya me dijiste muchas cosas, ahora dime, por favor, entonces, ¿cómo hago un juicio bíblico? ¿Cómo hago un juicio bíblico? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿A quién hacerlo? Eso es lo que Cristo va a enseñar, hermanos, en este pasaje. Vamos a nuestro pasaje clave. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Juzgar, hermanos. En este pasaje también es la misma palabra griega crino, pero aquí aplica, hermanos, saber distinguir, decidir castigar mediante juicio, resolver un asunto, dar un veredicto mediante un juicio. No debemos, pues, hermanos, dar un veredicto, emitir un juicio sin antes juzgarlo. Vuelvo a la cocina. Yo no puedo decir que el chile está picoso hasta que lo pruebo. Yo no puedo decir que algo sabe mal hasta que lo pruebo. Entonces, primero tengo que evaluarlo para poder saber qué realmente voy a emitir, hermano. Si tú haces un juicio injusto, está diciendo aquí Jesús, y está advirtiendo que en determinado momento, si tú haces un juicio injusto, te pasará igual. Jesús, hermanos, está lanzando un mandamiento, pero también está advirtiendo lo delicado o el peligro
que es juzgar injustamente. Jesús está manifestando, hermano, que como tú midas, será un adelanto de cómo tú serás juzgado, de cómo tú serás medido. Esto es muy interesante, hermanos. Y esto nos debe quedar muy claro. Si has juzgado muy duro a otro, escúchame por favor, y has juzgado sin misericordia, así vas a ser medido tú en el día del juicio. Cristo tenía, hermanos, a ciertas personas en su mente, personas que él sabía que estaban acostumbradas a criticar. Cristo viene haciendo, hermanos, y hablando cosas que la gente no debe de hacer. Entonces Cristo estaba criticando, Cristo estaba juzgando. Cristo está diciendo, por ejemplo, al dar, no sean lucidos ni presumidos. Al ayunar, no muestren su cara de lástima. Al orar, háganlo sin ser vistos. En ese contexto es en el que Cristo viene hablando. El judío estaba acostumbrado a juzgar, eso es lo que había aprendido, hermano. Pero el judío había aprendido que el juicio lo hacía con lo que veía en su exterior. Nunca tomaba en cuenta el interior. Para ellos, hermanos, lo que juzgaban era lo que veían, es decir, la apariencia. Yo le aseguro que cuando el Señor dice esto, sacó de onda definitivamente a muchos de sus oyentes. Porque ahora Cristo, hasta aquí Cristo está diciendo que no juzguen. Pero si nos quedamos con eso, hermanos, es algo que Cristo ha venido haciendo durante todo este sermón. Es algo que Él ha venido haciendo. Es ahí donde entra ahora el versículo 3 y 4. Fíjate lo que dice. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Este ejemplo, hermanos, parece una exageración. Y realmente es una exageración. A Jesús le encantaba poner ejemplos exagerados. Ya se los he comentado en algunas otras ocasiones. Jesús usaba muchas hipérboles. Es decir, exageración de las cosas. Es obvio, hermanos, que nadie va a traer una viga en su ojo. ¿Estás de acuerdo? Pero lo que Cristo quiere, hermanos, aquí es enfatizar para que quede claro lo que Él habla. Imagínate la escena, hermanos. Tú con una tabla que mida más o menos 8 pulgadas por 8, por 1 pulgada de grosor, más o menos es lo que mide una viga. ¿Sí? Imagínatela aquí enfrente. Imagínatela frente a ti. Es imposible, hermanos, que si tú traes una viga de ese tamaño, tú quieras sacarle o soplarle una basurita al que está a tu lado. Lo que Jesús desea enseñar aquí, hermano, es que tú no puedes juzgar a otro si tú estás igual. Es que tú, hermano, no puedes juzgar a otro si tú estás peor que ese otro, hermanos. Ejemplos les puedo poner mucho, hermanos. Pero yo creo que estos le van a quedar al dedillo. Hay muchos pastores que dicen, ya vimos eso que está mal y que ni siquiera aplica así. Pero dicen lo siguiente, no robes a Dios, da tu diezmo. Y el pastor no ofrenda. El pastor no ofrenda. Hay muchos que dicen, míralo, ahí andas viendo mujeres. Pero en su casa, hermanos, se la pasa viendo desnudos. Cristo está enseñando que no puedes juzgar a menos que tú no tengas el mismo problema. Eso abunda en las iglesias del día de hoy, hermano. Abunda en las iglesias del día de hoy. Gente que vive y tiene el mismo problema que al que están juzgando o acusando. Voy a ponerte el ejemplo más claro en la Biblia. Llega Natán con el rey David. El Señor Dios le dice a Natán, ve con David y le vas a decir esto. Y llega Natán y le dice, fíjate que te tengo una historia. Todos la conocemos, creo yo. A los que no se las digo rapidito. Era un hombre que tenía una sola ovejita. Y el otro hombre tenía muchas ovejas, pero se le antojó la ovejita del otro. Estoy parafraseando, hermanos. Y David dice, el tal debe morir. David, hermanos,
está actuando hipócritamente. Porque él estaba juzgando lo que él acababa de hacer. Lo que él había hecho, perdón. Él estaba juzgando, no, el tal debe morir. Y cuando Natán le dice, pues eres tú. Eres tú. Hermanos, hay mucha gente que se la pasa juzgando a otros y viven en el mismo pecado. Tienen el mismo problema. Los dos tienen el mismo pecado, pero el que está juzgando ve su pecado como pequeñito. Ve su pecado, pero chiquitito. Pero el mismo pecado en el otro lo ve enorme, porque el acusador juzga y condena algo que también él hace, hermanos. Eso es lo que está explicando Jesús. Por ello dice, no juzguéis. Hermanos, hay quienes mandan a otro al infierno sin considerar que ambos van por el mismo caminito. Por el mismo caminito. Lo más extraño, mis hermanos, es que cuando son descubiertos, cuando son atrapados en su pecado, cuando son juzgados por su pecado, les sale lo religioso, hermanos. Les sale lo religioso. Buscan defenderse, como dicen por ahí, como gatos boca arriba. Ah, no, mi hermano. Eso sí, inmediatamente sacan la Biblia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sacan la Biblia, hermanos, pero de contexto. Porque saben que están mal. Pero ya no hayan cómo defenderse ellos mismos. Porque han juzgado y condenado a otros por algo que ellos mismos practican. Esas personas, hermanos, no tienen calidad moral para hacerlo. Cristo quería levantar discípulos y quería formar alumnos, pero que fueran distintos a los fariseos. Los fariseos calificaban algo de bueno o malo de acuerdo a cómo veían la acción. Los fariseos exigían algo que ellos mismos sabían que no hacían. Juzgaban hechos que ellos mismos corrompían. Hermano, el juicio humano difícilmente será justo porque tenemos un conocimiento limitado, tenemos un conocimiento imperfecto y tenemos un conocimiento pecaminoso, hermanos. Nunca realmente tendremos toda la información, pero sobre todo y lo más importante, hermanos, ni tú ni yo conocemos realmente la motivación del corazón de nadie. La motivación, hermanos, es algo que solo Dios puede juzgar. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Personalmente, muchas veces gente me dijo, ay hermano, te digo esto, ¿no crees que te lo digo por dañarte? Mi motivación es buena, lo que quiero es ayudarte, pero era mentira, hermanos. Era solo apariencia, era solo una actuación. ¿Por qué te digo esto? Fíjate lo que dice Cristo en el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué necesita? Este ejemplo lo pone el pastor Rogers y me gustó mucho. ¿Qué necesita una persona, hermanitos, cuando traes una basurita en el ojo y que le dices, oye, traigo algo en el ojo? ¿Qué necesita esa persona para poder sacártela? Acercarse a ti, ver bien, ver hasta lo más cercano que se pueda, para poder emitir un juicio. Cristo aquí les dice, hipócrita. Hipócrita, hermanos, significa actor en un escenario. Significa alguien que realmente no siente lo que dice. Significa un simulador. Y la traducción más dura y más cruel, significa doble cara. Eso significa hipócrita. Aguas, mis hermanos. Aguas, porque cuando Cristo dice eso, esto es una advertencia dura. El Señor dice, primero limpia tu pecado. Primero limpia tu pecado delante de Dios y después condenas a otro. Y después hablas del otro. Vuelvo a David, hermanos. Primero debía de limpiarse él.
Y luego debía de juzgar al ejemplo, entre comillas, que ponía el profeta Natán. Entonces, dice la Escritura, y entonces verás bien. Entonces, cuando dejes de hacerlo, cuando corrijas tu vida, ahora tú podrás ver bien. Ya cuando tú estás limpio de tu pecado, ahora tú ya puedes reprender, ahora tú puedes corregir y ayudar a los demás. Pero eso, hermanos, es solo hasta que tú ya no lo hagas. Antes no se puede. Jesús nunca está prohibiendo juzgar. Espero que nos esté quedando bien claro, hermanos. Jesús nunca está prohibiendo juzgar. Jesús está indicando que para no caer en hipocresía, debemos confesar primero tú y yo nuestro pecado. En muchas ocasiones, hermanos, el acusador juzga a su hermano por un pecado que es menos grave. Ojo, no se confunda. Pecado es pecado. Pero puede ser, hermano, menos grave un pecado que tu hermano está practicando que el que tú estás haciendo. Por ponerte un ejemplo, estás juzgando un pecado de orgullo, pero tú pecas de adulterio. Estás juzgando, hermano, un pecado en el otro, pero tú estás igual. Tú estás en la misma. Normalmente, hermanos, el que más se enoja con un orgulloso es otro orgulloso. Por eso sacan chispas. Por eso sacan chispas. Dice un dicho muy mexicano: 2 agujas no se pueden picar. Un orgulloso se enoja mucho con otro orgulloso. El mismo pecado, hermanos. Jesús entonces no condena el juzgar, siempre que se haga correctamente. Hermanos, aprendamos esto, porque es muy importante. Y escucha lo que te voy a decir, por favor. Si un hermano en Cristo que ha demostrado integridad, que ha demostrado honradez, que ha demostrado humildad, que ha demostrado fruto del Espíritu Santo, se acerca a ti y te corrige, y te aconseja, te juzga y te regaña, recíbelo, mi hermano. Recíbelo, acéptalo, medítalo, ora al Señor por esa persona. Ora al Señor y agradece al Señor que tienes ese tipo de personas, porque esa persona lo hará como tu hermano que es, hermano. Él querrá sacar la paja de tu ojo para que tu visión sea corregida y tú veas mejor. Recordando, hermanos, y ahora ya habiendo aprendido que sí podemos juzgar, que sí debemos juzgar, pero para edificación de nuestro hermano, para edificación de nuestros hermanos, porque esto es para ti, hermano. Esto es para ti que buscas las cosas espirituales, las cosas celestiales y que estás en el proceso. Esto es para ti que buscas la santidad de Dios. Es por eso que yo te digo, hermano, valora al hermano que se atrevió a confrontarte, porque no cualquiera lo hace, hermanos. No cualquiera se atreve, no cualquiera se anima. Entonces valoremos cuando alguien se acerca, hermanos, porque tú sabrás que tú no entras en el versículo 6. Termino con esto. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí las perlas, hermanos, representan la palabra de Dios. Y Cristo está siendo muy duro, pero a la vez muy directo, con los perros y los cerdos. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los perros y los cerdos son los que se oponen abiertamente al Evangelio. Cristo les dice en ese tiempo y momento que con ellos no hay que perder el tiempo. Ellos ya han sido enjuiciados. Entonces, mis hermanos, para cerrar el tema, el cristiano tiene la mala costumbre de sentirse superior al hermano. El cristiano tiene la mala costumbre de sentirse superior al inconverso que está ahí afuera. Todos
tendemos, hermanos, a creernos más santos. Y todos tendemos a tomar un falso derecho, hermanos. Nos creemos con el derecho de juzgar a todos, creyéndonos más santos. Que no te pase eso, mi hermano. Que no te suceda eso. ¿Debemos de juzgar? Sí. Debemos de juzgar las falsas doctrinas. Debemos de juzgar los lobos rapaces para que no entren a la iglesia. ¿Debemos de juzgar a nuestro hermano? Sí. Pero siempre, hermanos, para edificación, para corregir el camino del hermano, para que al final, hermanitos, el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de Cristo, hermanos. No juzguemos pues según las emociones, juzguemos de una forma bíblica, para que el evangelio, hermanos, siga creciendo. Animémonos unos a otros, cuidémonos unos a otros, teniendo, hermanos, siempre en cuenta que si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? Si el pueblo de Dios no lo hace, entonces ¿quién lo hará, hermanos? Nosotros vivimos afectados constantemente, pero el apoyo unos con otros en forma buena, en forma amable, en forma amorosa, nos fortalecerá. Espero, hermanos, y deseo en mi corazón que este tema haya quedado claro. Espero, hermanos, que hayamos sido edificados y que hayamos comprendido lo que es el juicio. Sí debemos juiciar, sí debemos hacerlo, hermanos, pero de una forma bíblica, para edificación. Nunca debemos enjuiciar para condenación. Es algo que solo le corresponde a nuestro Señor. Dios me los bendiga, hermanos.